Vamos a repasar un poco sobre los datos agrupados, específicamente la frecuencia. Para realizar este procedimiento, primero seleccionamos en la columna donde va la frecuencia. Vamos a en funciones y frecuencia, aceptar. Seleccionamos los datos o los promedios, y los grupos serían los intervalos superior, y le damos control shift junto y nos genera la frecuencia. Realizamos la sumatoria, vamos en autosuma, y si está correctamente la frecuencia, porque nos generó la sumatoria, que son 13 estudiantes. En la frecuencia acumulada, la primera fila, solo copiamos el número 4, y para sumar automáticamente lo demás, ingresamos la fórmula igual, paréntesis, en la columna E 29 más en la columna D 30, paréntesis, y ya tenemos la sumatoria. Y para aplicar para todos, solo arrastramos en la esquina donde aparece un signo más, y ya tenemos ya la frecuencia acumulada. La marca de clase Shi, aquí lo que vamos a hacer es sumar los intervalos, los dos intervalos, B29 B29 más 75, que es 75, está en la columna C, 29, paréntesis, dividido 2, 72.5. Para aplicar para todos, solo arrastramos, ya tenemos 72.5, 78.5. Para el límite real, inferior y superior. Algo importante que debemos de tomar en cuenta acá para realizar cualquier suma o resta, o lo que estamos ingresando en la fórmula, la base es donde están, en qué columna está el número que queremos trabajar y en qué fila. Así como está en la columna B y en la fila 29, y C en la columna C y en la fila 29. Aquí para el límite inferior, en la columna B 29 menos 0.5, paréntesis, 69.5, aplicamos para todo, ya nos generó.
Para el límite inferior ingresamos la fórmula igual paréntesis en la columna C 29 más 0.5 paréntesis, enter, aplicamos para todo, ya tenemos el límite superior. Para la frecuencia por marca de clase ingresamos la fórmula igual paréntesis frecuencia en la columna D 29 por Xi, que está en la columna F 29 paréntesis, enter, 290, aplicamos para todo, y acá vamos a dejar con números enteros. Ya tenemos la frecuencia por marca de clase, realizamos la sumatoria de esa columna, 1057. Para la desviación estándar, hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta acá para que no nos genere o nos dé un resultado con signo negativo. Primero vamos a tomar el número mayor y le restamos al número menor para que nos dé positivo. En estos dos números que aparecen acá, primero en Xi 72.5 y luego 78.5, estos dos son menores que la media aritmética. La media aritmética que tenemos acá es la sumatoria dividido el número de estudiantes, que son 13, y que está en la columna la sumatoria de la frecuencia por marca de clase en la fila 34, está dividido en los números de estudiantes D, en la columna D ubicamos, y la sumatoria que está en la fila 34, 81. Aquí vamos a ingresar la fórmula. 81 está en la columna B en la fila 38 menos la marca de clase, que es F29, ponemos paréntesis 9 y aplicamos para la siguiente. Acá es 38 menos F39 30 3, y como acá es mayor que la media aritmética, primero vamos a ingresar la marca de clase menos la media aritmética. Ingresamos la fórmula siempre. Marca de clase, que es F31 en la fila 31 menos B, que está en la columna B, la media aritmética en la fila 38, paréntesis 3 tenemos.
31 menos B 38, la media aritmética. Aquí nos selecciona dónde estamos anotando o cuál número estamos seleccionando. Esto lo aplicamos para los demás, pero aquí tenemos que verificar si está en la fila 38, está en la fila 39. Solo en esto sí tenemos que tomar, o sea, siempre vamos a ver si está en la fila 38. Teniendo ya la desviación estándar, vamos a trabajar la frecuencia por desviación. Aquí sí ya no nos afecta nada los signos positivos, porque aquí ya lo trabajamos con los signos positivos y ya no tenemos que ver nada con los signos negativos acá. La fórmula aplicamos en F que es la frecuencia. La frecuencia podemos seleccionar acá por la desviación, podemos hacerlo así, enter, aplicamos para todos, ya tenemos la frecuencia por desviación. En la última columna, que es la frecuencia por marca de clase al cuadrado, ya lo tenemos aquí. Solo lo que tenemos que hacer acá es la multiplicación por el mismo número, 229. Aquí lo podemos hacer de esa manera para no estar ingresando uno por uno. Y 29, 84.100, aplicamos para toda la columna. Ya tenemos para todos y realizamos la suma. Nos da 245.896. Y tenemos que identificar el cuadro, ya sea cuadro o tabla. Número 1, fuente donde tomamos las calificaciones. Es nuestra elaboración propia, pero tenemos que mencionar dónde tomamos las calificaciones. En este caso, elaboración propia en base a las calificaciones finales de los cursos de lenguaje, matemática, y anotamos todos los cursos que estamos trabajando de los 13 estudiantes del Instituto Básico por Cooperativa de Chatina, cuarto de Santa Cruz del Quiché. La media aritmética ya tenemos nuestro resultado acá. Y anotamos también la media aritmética es de 81 del puntaje final de los cursos de lenguaje matemático de los 13 estudiantes del Instituto Básico por Cooperativa de Chatina, cuarto de Santa Cruz del Quiché. La mediana tenemos la fórmula mediana igual al límite inferior más
paréntesis, número de datos dividido 2 menos la frecuencia acumulada dividido frecuencia por intervalo, por el intervalo que trabajamos. Pero para no subir y bajar el cursor, nos lleva un poco de tiempo, lo que hacemos es dividir acá, vamos en vista, la opción vista, dividir, y acá tenemos dividido ya el cuadro. Partimos de la media aritmética, que es 81, donde tenemos 81 en los límites reales, inferior y superior. 81 está acá, 81.5 está en este intervalo de 75.5 a 81.5. De ahí partimos. Para no perdernos, vamos a ponerle, identificar con un color la mediana. Acá vamos a tomar el límite inferior, que es lo que nos pide la fórmula, 75.5, y vamos a trabajar nuestra fórmula. Son 13 estudiantes, el número de datos, dividido 2, que va a ser constante, menos la frecuencia acumulada. Buscamos aquí donde encontramos el límite inferior y tomamos la frecuencia acumulada anterior, que es 4, paréntesis, dividido 3, que es la frecuencia simple que está acá, y lo multiplicamos por el intervalo, que es 6, enter, 5, y realizamos por último la sumatoria en la columna B y en la fila 44 más C, que está en la columna C, y en la fila 44, enter. Ya tenemos el resultado de la mediana, y siempre vamos a anotar acá la mediana es 81, el puntaje final de los cursos. Y en la moda tenemos la fórmula que está acá, mo igual al límite inferior más paréntesis delta sub 1 dividido delta sub 1 más delta sub 2 por el intervalo, y tomamos acá donde encontramos la mediana, que es delta 1. Vamos a restar con el número anterior, 3 menos 4 igual a menos 1, y delta 2, 3 menos 3 igual a 0. 75.5 es el mismo que la moda, el límite inferior. Y acá copiamos el resultado de delta sub 1 dividido delta sub 1 más delta sub 2, pero acá tenemos 0, solo copiamos de delta sub 1. 1 dividido 1, 1. Aquí en la división menos 1 menos 1 pasa a positivo. 1 por 6, 6. Acá vamos a realizar ya todo junto, 75.5 más 1, que ese es el resultado que tenemos acá, dividido 1 por 6, que es del intervalo, enter, 82.
La moda es de 82 del puntaje final de los cursos. Y vamos a trabajar con el segundo cuartil. Los cuartiles aparecen acá, segundo cuartil. Primero tenemos que trabajar esto del cuartil. Aquí nos indica el segundo cuartil, que es 2 por el número de datos dividido 4, que va a ser constante, que es del cuartil. 2 por 13 dividido 4 nos da 6.5. Y 6.5 menos la frecuencia acumulada. 6.5 vamos a buscar en la frecuencia acumulada, está dentro de estos dos números 4 y 7. Entonces tomamos el número anterior, que es 4, dividido 3, que es de la frecuencia que tenemos acá, por 6 del intervalo. Y ya tenemos 5. Y hacemos la suma. 75.5 más 5 da 81. Vamos a trabajar con enteros. Ustedes si recuerdan, sí, aquí nos aparece 81.5, pero vamos a trabajar con enteros. Automáticamente nos aproxima la computadora, ya no hay necesidad de ver qué número sigue. Delta, perdón, es decil, quinto decil, límite inferior más da el decil quinto por el número de datos dividido 10, que es del decil, menos la frecuencia acumulada dividido la frecuencia por el intervalo. Si se dan cuenta, acá es el mismo procedimiento que realizamos en el cuartil. Primero, ¿qué decil nos pide? El quinto decil por el número de datos dividido 10. Y aquí 6.5. Encontramos aquí en la frecuencia acumulada 6.5. Dentro de estos dos números está 6.5. 6.5 menos en la frecuencia acumulada anterior 4 dividido 3, que es de la frecuencia simple, por el intervalo 5. 75 más 5 nos da 81. El segundo, aquí ya es quinto decil. Quinto decil es 81 del puntaje final de los cursos. Y el percentil, el mismo procedimiento realizamos aquí. 60 igual a límite inferior más 60 por el número de datos dividido 100 menos la frecuencia acumulada dividido la frecuencia por el intervalo. Y primero 60 por 3 el número de datos dividido 100. 7.8. A 7.8 le restamos a 7.8, buscamos acá. 7.8 es mayor que 7 y es menor que 10, entonces está dentro de estos dos números que aparecen acá y tomamos el número
anterior de la frecuencia acumulada, que es 7, dividido 3 de la frecuencia, que es este, por 6, el número de intervalo. Realizamos la suma: 81.5 menos 6. Menos 1.6. Aquí 81.5 lo tomamos acá de este 81. Está aquí en el número inferior, 81.5. Para la media, la desviación media es la sumatoria de la frecuencia por la desviación, que es esto. Vamos a hacer la respectiva suma de la desviación aproximamos 87. Frecuencia por desviación, la sumatoria. 87 dividido 13 es el número de datos. 7. La desviación media es 7 del puntaje final de los cursos. Y la desviación estándar, aquí tenemos la fórmula sumatoria, la sumatoria por frecuencia, por la frecuencia elevada al cuadrado, que es la última columna, menos la media aritmética elevado al cuadrado. Primero vamos a realizar la sumatoria de la frecuencia elevado al cuadrado dividido el número de datos, que es lo que tenemos acá: 245.896 dividido 13. Aquí tenemos 245.896 dividido 13 menos 606.561, que es la media aritmética elevada al cuadrado, y nos da en 12.354.08. A eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Vamos a buscar la raíz cuadrada en funciones. Raíz cuadrada, aquí está. Aceptar. Seleccionamos el número de las restas y le damos a aceptar. Nos da 111. La desviación estándar es 111 del puntaje final de los cursos. Bueno, en la gráfica creo que ya realizamos en la clase. Creo que ya no hay mayor cosa que repasar ahí, solo de recordar que tienen que anotar ahí fuente, la interpretación y la inferencia. Bueno, se recuerda que hay diferentes clases de gráficas. Esta gráfica es la gráfica de barras, la que tenemos acá. Hay
gráficas de histograma que estas barras van pegadas y hay polígonos de frecuencia, hay circular, o sea, diagrama de circular, pues se conoce más por pastel o pie, pero su nombre es diagrama circular. Entonces, ustedes pueden seleccionar qué clase de gráficas pueden trabajar con los promedios. Aquí están los intervalos de los puntajes y aquí tienen que anotar estudiantes, la fuente y la oración propia en base de los promedios finales de los cursos de los estudiantes del instituto. Anotan aquí qué instituto lo están trabajando. La interpretación, creo que ya lo repasamos en clase. La inferencia, la gráfica muestra que todos los estudiantes obtuvieron notas satisfactorias de los promedios finales de los cursos. Si en caso hay algunos estudiantes que perdieron, entonces no serían satisfactorias. Creo que con esto pueden realizar su trabajo de extensión de segundo y tercero básico que está pendiente de trabajar con los datos agrupados. Muchas gracias.